Bueno, gente, en esta clase vamos a ver qué es herencia, cómo se utiliza la herencia, qué es una palabra súper, por qué se ocupa, cómo son la herencia de métodos y atributos, cómo se puede optimizar esto en una reutilización de código. Pasamos a ver este gráfico a continuación. Acá se puede ver una clase persona. Esta clase persona puede tener el nombre de superclase, clase base o clase padre. Esta es la primera clase, objeto, modelo que nosotros creamos. Luego nosotros vamos a crear unas clases que son subclases de clase persona. O sea, estas clases van a heredar los métodos y atributos de persona, sin necesidad de volverlos a declarar. Ellos ya los van a tener incorporados por herencia. Pasamos al código, pero antes tengo que mencionarle que no solo es de un nivel, o sea, no solo es de clase padre a clase hijo, también hay herencia multinivel. Ejemplo, en este diagrama animal tenemos perros, gatos y aves, y cada uno puede tener otra clase hija. Esta subclase puede tener una clase hija que hereda los métodos de la clase base más los métodos de la subclase. Vamos al IDE de Eclipse para mostrar mejor. Vamos sobre el paquete en el que hemos trabajado. Creamos una nueva clase. Esa clase se va a llamar Vehicle o vehículo. Le vamos a hacer unos atributos a esta clase. Esta va a ser nuestra clase padre. Vamos a hacer tres simples atributos nada más. Vamos a hacer un string que se llame matrícula. Otro string que se llame modelo. Y un int que se llame potencia. Ok, luego de esto vamos a crear los métodos getter and setter. La forma más fácil de hacerlo es con el IDE. Lo pueden hacer normalmente si quieren practicar, que estaría muy bueno. Pero como tenemos un IDE, lo ideal es aprovechar este IDE y que nos cree los métodos getter and setter. Luego de los métodos getter and setter, queremos crear un constructor de esta clase. Podríamos hacer el constructor a mano también, pero para optimizar tiempo vamos a hacerlo desde el IDE. Simplemente nos vamos a Search y aquí en Generic Construct y lo vamos a poner con parámetros. Nosotros acá podríamos ponerle que tuviera 0 parámetros, 1 parámetro, 2 parámetros o todos los parámetros. Elegimos que todos, eliminamos esta parte de super. Hacemos un espacio para que se vea mejor. Y ahora vamos a hacer el método toString, que ya lo vimos en la clase pasada. Lo repetimos acá. Simple, escribimos to, ponemos una S, un control espacio y elegimos el que dice toString, que lo hereda de object, de la clase object. Todas las clases de Java heredan de la clase object. Por eso tiene este método disponible. Aquí borramos esto que está acá y vamos a escribir lo siguiente, que lo tengo copiado acá, así que simplemente lo pego. Vamos a hacer un espacio para que se vea mejor. Borramos esta parte aquí que dice help. Achicamos un poco esto y ahí se ve mejor. Tiene un 2 return. Ahora tiene uno solo. Perdón. Quiero que quede bien identado. Ahí está, perfecto. Guardamos. Ya tenemos la clase padre, la clase modelo, base, que tiene estos tres atributos nada más, que es una clase que se llama vehículo. Si nosotros pensamos como programación orientada a objetos, nosotros podríamos hacer una clase que herede de vehículo. Podría ser una clase que se llame taxi, que sería que instanciaría luego en otra clase un objeto de tipo taxi. Como ya tenemos un objeto de tipo vehículo, podremos aprovechar esos atributos y esos métodos que nosotros tenemos en vehículo para taxi. A fin de cuentas es un objeto similar, solamente cambia algunas características. Pondríamos taxi, damos enter
Acá en la clase taxi nosotros ya tenemos los métodos heredados, pero nosotros tenemos que redefinirlos y agregarle cosas que nosotros necesitamos para taxi. En esta ocasión vamos a agregar simplemente una variable, un atributo que se va a llamar licencia. Se va a llamar license number. License number. Acá hay un error. Ahora sí está perfecto. Una vez que tengamos esta variable, vamos a hacer los métodos getter and setter. Acá en search. Simple, seleccionamos generar. Perfecto. Para que esta clase efectivamente extienda desde la clase vehicle o vehículo, nosotros tenemos que hacer una palabra reservada dentro de arriba en la clase que se va a llamar extends. Esto es lo que le está diciendo al compilador de Java, es que esta clase va a extender o heredar desde la clase vehículo en este caso. Acá nos está marcando un error porque nos va a pedir que implementemos los métodos, en este caso el constructor. Como pueden ver, nos está heredando el constructor tal cual de la clase vehículo, pero con el nombre de taxi, porque está parado en la clase taxi. Y directamente nos da un super. El super lo que nos está diciendo, si pueden pararse sobre el super, van a ver que está heredando los métodos que es string matrícula y string modelo y int potencia desde la clase vehículo. Y el super hace referencia a esos mismos atributos o variables, así que no tendríamos que hacer nada más. Pero ya que nosotros necesitamos agregar la licencia, tendríamos que añadirla desde acá. Muy fácil. Hacemos un string y ese string va a decir license number. Pero acá abajo nosotros tenemos que hacer referencia que esa entrada de datos, cuando se cree el objeto, va a hacer referencia a la variable o atributo de taxi. ¿Cómo se hace? Simplemente escribimos un this, ponemos un punto, license number, ponemos el punto y coma, hacemos un igual y escribimos license number. Ahí está perfecto. Aquí le estamos diciendo que la licencia, la variable license number de esta clase es igual a la entrada de datos que va a ser el usuario o la persona que va a crear el objeto. Perfecto. Acá faltaría agregar el método toString. El método toString ya está dentro de la clase, pero nosotros queremos customizarlo o editarlo para que se adapte a taxi. Muy sencillo. S, control espacio. Y como pueden ver ahora, el método toString me está diciendo que no está heredando desde object, está heredando desde vehículo. Damos doble clic. Como pueden ver, acá el super está haciendo referencia a los datos o la concatenación que nosotros ingresamos en vehículo. Muy simple. Nosotros borramos esta parte de acá. Y acá vamos a añadir los datos de taxi. Vamos a hacer una concatenación, un espacio acá. Y hacemos y su o mejor pondríamos su licencia. Un espacio. Pondríamos licencia número más license number. Llamamos a la clase. Ahí estaría perfecto. Ok, tenemos dos clases creadas, una clase padre y una clase hija. Vamos a crear un objeto en base a esas clases. Muy fácil, como ya hemos visto en la anterior clase, para crear un objeto se ocupa una clase nueva y dentro del método main es donde se crea el objeto. Simplemente vamos a crear una clase acá y se va a llamar test vehicle. Hacemos el método main
Dentro del main vamos a crear el objeto como tal. Vamos a hacer referencia a taxi. Taxi que va a ser que va a tener un nombre llamado T1, que va a ser igual a new taxi y nos va a invocar directamente los métodos. O sea, como pueden ver acá arriba nos va a decir que este es matrícula, el siguiente es modelo, el otro es potencia, el otro es licencia, o sea, número de licencia. Vamos a pasarlos por parámetro. Tengo unos parámetros acá. Vamos a tomarlos y los pegamos directamente. Ok, acá lo que le estoy diciendo es que la placa se va a llamar así. Este es el modelo, esta es la potencia y este es la licencia, el número de licencia. Lo que hacemos a continuación es hacer con un JAuctionPaint, crear para que muestre por ventana flotante el objeto. Nos paramos acá, hacemos así, en vez de C1 va a decir T1. Acá nos va a pedir importar el JAuctionPaint desde JavaString. Perfecto, guardamos, corremos el programa y acá está perfecto. La matrícula es y el modelo es Subaru, posee una potencia de 1600, licencia número y el número de la licencia. Acá está perfectamente creado un objeto de tipo taxi que a su vez está heredando los métodos y los atributos del objeto y clase base de tipo vehículo. Esto es una forma muy sencilla de ver herencia. Espero lo puedan entender. El método de tu string, en este caso lo estamos sobreescribiendo. Esto es lo que se llama como sobrecarga de sobreescritura de métodos, perdón. El método ya está implementado en otra clase, ya está escrito, pero nosotros le estamos haciendo una sobreescritura para adaptarlo a nuestra clase y así optimizar. ¿Qué nos beneficia esto? Que a la hora de crear objetos se va haciendo más sencillo, más fácil. No tendremos que crear tanto código. Miren el código que se necesitó para crear taxi. O sea, es muy corto y el código que se creó para instanciarlo es más sencillo aún. Ahora para finalizar y crear un último objeto, vamos a crear un objeto que sea de tipo Uber. Como pueden ver, creamos una nueva clase sencilla. Se va a llamar Uber. Esta clase no va a extender de vehículo, va a extender de taxi. Eso quiere decir que va a tener métodos de taxi y métodos de vehículo. Hacemos un extends taxi. Ok, acá me está dando un error porque me va a pedir implementar el constructor. Y como pueden ver, acá el constructor que me está creando la clase Uber es todos los métodos que ya vienen de la clase vehículo más los métodos de la clase taxi. Ok. Acá si yo quiero agregar algún método adicional, tengo que sí o sí agregar el próximo atributo dentro de este parámetro o no agregarlo, sino que al momento de crear el objeto pasarlo por otro parámetro. Se los voy a mostrar a continuación para que se entienda mejor. Vamos a crear un atributo de tipo entero que se va a llamar ID Uber ID. Vamos a ponerlo en minúscula acá, Uber ID. Y otro método de tipo entero, un atributo, perdón, booleano, se va a llamar vamos a ponerle Uber status. Vamos a crear los métodos getter and setter. El constructor normalmente lo dejo de último, pero es indistinto. Podríamos crearlo acá, los métodos getter and setter, y no afecten nada. Normalmente cuando se ejecuta el programa, primero ve los métodos, o sea, el constructor y las funcionalidades, los métodos como el toString que nosotros creamos y después va a buscar las variables que estén adheridas a esos métodos. Hacemos getter and setter de esas dos. Ya tenemos los getter and setter. Ahora vamos a llamar al toString. Ok.
Estoy marcando una tecla mal, ese es el teclado que tengo, control espacio, ahora sí. El toString ahora no viene de vehículo, sino de taxi. Y va a tener todo lo que tiene vehículo más lo de taxi. Eso quiere decir que va a llegar hasta la licencia del taxi. Ahora a este método nosotros queremos agregarle el Uber ID y el Uber Status. Muy sencillo. Hacemos un más, hacemos un espacio y pues vamos a colocar colocamos Uber ID, hacemos un más y acá vamos a hacer un salto de línea. Es más, el salto de línea lo vamos a hacer más acá. Vamos a hacer un salto de línea acá. Ponemos un más aquí. Saltos de línea es backslash n. Aquí hacemos un salto de línea, ¿para qué? Para que no se sobresalga de la ventana emergente. Salto de línea y el ID del Uber es el ID. Hacemos un más. Hacemos una comilla doble. Su estatus es y ponemos Uber status. Ok, por defecto acá lo debe estar seteando en fails, pero nosotros cuando creamos el objeto vamos a hacer que sea un true. Si nosotros creamos un objeto, nosotros perfectamente podemos añadirlo acá, dentro del parámetro. Para cuando nosotros creemos el objeto, nosotros simplemente le pasamos por parámetro. Pero en este caso vamos a crearlo aparte. Es simple. Creamos un nuevo objeto que va a ser de tipo Uber. Ese objeto se va a llamar U1. Va a ser igual a new Uber. Me va a pasar le voy a pasar por parámetro esto mismo y lo modifico, le hago unas pequeñas modificaciones. Acá no le he modificado lo que va a ingresar por parámetro. Acá solamente le modifiqué algunos atributos. Pudiera agregarle por parámetro perfectamente, pero vamos a hacerlo diferente. Y ahora vamos a llamar a ese objeto, pero antes de llamarlo vamos a instanciar o vamos a crearle esos datos de Uber status y de Uber ID. Vamos a poner u1. Como son métodos que están públicos por default, no necesito acceder a ellos por el getter and setter. Vamos a seleccionar el Uber ID y el Uber ID va a ser igual, es un string, así que vamos a seleccionar y el Uber status. Este es un booleano, así que él va a validar un verdadero o un falso. Ok, aquí está el objeto creado, se pudo pasar por parámetro, lo quise pasar así aparte, que acá estoy seteándole estos valores. Como el método toString ya está dentro de la clase Uber, estos parámetros van directamente al toString, no tengo que tampoco setearlos al momento de llamar el objeto. Muy fácil, vamos a copiar esto que está acá, lo pegamos más abajo y en vez de T1 escribimos U1. Guardamos, corremos el programa. Aquí nos va a mostrar el primero, que es de tipo taxi. Le vamos a aceptar el segundo. Como pueden ver, el salto de línea fue el salto de línea que le hice en el toString.
que aquí dice la matrícula, el modelo, la potencia, la licencia, el Uber ID y el estatus que es true. Esta es la manera de hacer una herencia múltiple. Esto es lo que significa herencia, optimización de código, reutilización de código de otras clases y la manera en cómo funciona la lógica de programación orientada a objetos. Es muy sencilla de aprender, espero haberles hecho entender y haber podido explicarme bien para que lo puedan entender y les sea de mucha utilidad.